Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Esperamos que nos manden sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos aquí a la mesa y debatirlos, discutirlos sobre el tema que vamos a abordar hoy. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, YouTube y por Facebook. Finalmente, después de una larguísima precampaña oficial y no oficial, con sobresaltos, paréntesis e interregnos como los que hemos vivido en el último mes de no campaña, las campañas presidenciales arrancan finalmente mañana y durante los siguientes 3 meses se disputarán la presidencia y una cantidad de cargos impresionantes en este país. Se trata de 9 elecciones estatales y el relevo de cerca de 20,000 o más de 20,000 cargos de representación popular. Por lo pronto, lo que es evidente y una de las novedades quizá en el arranque de esta campaña es que, a diferencia de lo que nos tenía acostumbrado el combate o la competencia entre 3 partidos, la polarización que ha habido en este sexenio ha ido conduciéndonos a una forma extraña de bipartidismo. La campaña que arranca mañana a la presidencia será sobre todo entre 2 candidatos fuertes o en torno a los cuales se han nucleado o alineado los distintos partidos políticos, algunos de ellos como si se trataran de satélites, algo que sí habíamos visto ya en otros momentos. Aquel que trató de romper con el bipartidismo, tratando de impulsar pues una tercera vía que le diera más juego entre varios a la elección, se desdibujó, se difuminó con su propia caída, y nos estamos refiriendo a Movimiento Ciudadano, que arranca mucho más lejos que lo que ha hecho o que lo que ha tenido cualquier partido que ha arrancado en tercer lugar en las últimas, por lo menos 4 o 5 elecciones. En esta vez, lo que vamos a ver en el arranque de la campaña es, como le decía, una campaña a 2 voces, una competencia electoral a 2 voces entre 2 proyectos distintos de país, cuya decisión seguramente marcará de una manera importante el futuro de este país en los próximos años. Vamos a entrar a discutirlo y me da muchísimo gusto no solamente esperar sus comentarios para poder incorporarlos, sino antes que nada presentar a quien me acompañan para discutir este tema hoy. Tenemos a 2 expertos en comunicación política y a una experta en encuestas. Empiezo con ella primero, si no les importa. Azucena Chaides, experta en encuestas. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar participar. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Encantada de estar acá.
Y ahora les presento, por supuesto, y le doy la recepción con mucho gusto a Óscar Sandoval Sáenz. Óscar Sandoval es un experto en comunicación política y además un buen amigo al que, pues como siempre, me da mucho gusto ver y que él entre a discutir este tema con nosotros. El gusto es mío, Pepe, estar aquí contigo, con tu audiencia, con esta conversación y sobre todo con dos extraordinarios profesionales, personas y amigos como son, además de ti, pues Azucena y Siu. Y otro buen amigo también mío, que es Xiu Tenorio, como experto también en comunicación política, pero también con experiencia política porque ha tenido cargos de representación, ha sido diputado y una vasta experiencia en campañas electorales como actor, como consultor, como asesor y por todos lados, Xiu. La verdad es que los has visto, como se dicen, como cantinero y como el de la barra. ¿Cómo estás, Xiu? Muy bien, querido Pepe, encantado de estar contigo esta noche y por supuesto con esta extraordinaria coincidencia con Óscar y con Azucena, con quien nada más he tenido la oportunidad de colaborar en distintos proyectos. Arranco contigo de una vez. A ver, ¿estás de acuerdo con que es una elección a dos y de que, digamos que esto ya marca una diferencia con elecciones anteriores en los que generalmente habíamos tenido más bien una competencia a tres, un sistema basado en la competencia entre tres partidos, PAN, PRI, PRD? Hoy no estamos viendo eso, estamos viendo un sistema político más bien que se dirige a una forma extraña de bipartidismo, donde en buena medida lo ha puesto el presidente López Obrador con la polarización y la confrontación de país entre conservadores y progresistas, entre los que están con él o contra él, los que están a favor de la transformación o en contra de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, querido Pepe, me parece que el presidente López Obrador ha ganado desde hace varios años la narrativa pública de contrastar dos proyectos, en lo que representa el pasado, el liberalismo, que él lo ha definido como algo pernicioso para el país, y lo nuevo, que en el 2018 era el inicio de lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación, y que ahora lo presenta como la consolidación o el seguimiento, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Me parece que el presidente ha sido sumamente exitoso en imponer esta narrativa. La realidad es que la oposición no ha sabido cómo sacudirse del resultado contundente que se obtuvo en el 2018 por parte de Morena y aliados. Y me parece que el reto que tienen en los siguientes 3 meses es salirse de esta trampa en las que ha metido el presidente, no solo a ellos, sino a todos los ha metido, como bien decías, en esta especie de bipartidismo o de dos proyectos en confrontación, que me parece que hay espacio para salir de esa narrativa. Movimiento Ciudadano creo que lo intentó, no con el éxito que ellos esperaban, pero finalmente intentaron posicionarse como una tercera alternativa que claramente no se consolidó, y claramente el presidente seguirá siendo protagonista durante los próximos 14 domingos que nos queda de aquí a la jornada electoral, y claramente el reto de la oposición será salirse de la trampa, porque hay que recordar que esta es la primera ocasión en las últimas elecciones federales del 2000 para acá que López Obrador no estará en la boleta. Lo estuvo en el 2000 como candidato a jefe de gobierno, en el 2006, en el 12, en el 18 como candidato presidencial, y ahora es la primera vez que el principal activo que tiene Morena y sus aliados no estará en la boleta electoral, y me parece que ahí puede haber aspectos importantes para aprovechar por parte de sus adversarios. Óscar, dice Xiu, salir de la trampa. La oposición tiene 3 meses para salir de la trampa. De esta narrativa que él dice ha logrado imponer el presidente López Obrador, pero no solamente es una narrativa, es un bloque. Toda la oposición o los grandes partidos que protagonizaron la transición y luego consolidaron, digamos, el modelo de poder compartido hasta el 18, van juntos hoy. El famoso PRIAN que tanto criticó y llegó a estigmatizar, hoy van juntos en la boleta, así de claro. ¿Cómo salir de la trampa si crees o coincides con Xiu? Pues mira, primero yo creo que
ahora sí que, como diría Ana Bárbara, la oposición es una trampa maldita, y lo que tenemos que ver es si son capaces de salir de ella. En lo que va a suceder el día de mañana o hoy en la noche rumbo al día de mañana, con algunos de los candidatos, con pues el inicio de las campañas, nos hace ver que Movimiento Ciudadano le va a hacer la vida muy difícil a la oposición del PRIAN o el PRIAN-RD, con este tema de tratarse de montar también en el tema de la seguridad, ¿no? El día de hoy Xochitl dijo, bueno, la seguridad va a ser uno de mis temas más importantes, cosa que hace sentido si observas que pues muchos de los candidatos están siendo, digamos, víctimas o amedrentados por el crimen organizado, pero que se complejiza, pues porque ella va justamente a Fresnillo a decir, oigan, yo estoy muy preocupada por la seguridad y este es uno de los municipios, pero al mismo tiempo Movimiento Ciudadano incluso se la juega yendo a un municipio que gobierna, pero que también tiene serios problemas de seguridad. Entonces, la oposición tiene que probar que se puede salir de esta trampa maldita en la que se metieron solos, pero Andrés Manuel los ha logrado acomodar todos los días durante los pasados casi 6 años de manera perfecta y extraordinaria en esa trampa. Y pues Movimiento Ciudadano los va a tratar de meter una y otra vez y pisarle los talones sobre los temas que ellos tratan de posicionar. Entonces, pues tienen que ser por demás extraordinariamente hábiles. Y por el otro lado, también hay que señalar que Morena y en particular la candidata Claudia Sheinbaum están siguiendo una estrategia que además les está funcionando, ¿no? A ella la están proyectando como si ya estuviera en la silla presidencial, pero siendo muy respetuosa del proceso de campaña y muy cuidadosa de lo que dice y deja de decir, ¿no? Entonces, pues a tu pregunta, mi querido Pepe, la realidad es que coincido con Siu, pero le sumo estos pequeños elementos que, aunque no parecen muy trascendentes, sí entrampa a la oposición dentro pues, de este cajón del que difícilmente se han podido salir. Azucena, Oscar toca un punto que me parece que es clave y lo pondría también como otra de las novedades de esta campaña. Por supuesto, ya ha ocurrido, pero no casi como un eje, por lo menos, de lo que hemos visto hasta ahora de las campañas, y es esta estrategia de generar una percepción de triunfo a través de las encuestas, como si, decía Oscar, si lo que tuviera como objetivo la campaña solamente sea confirmar el triunfo de los candidatos que llevan una amplia ventaja. Aunque, y esto también hay que decirlo, nunca había visto yo una elección en la que las encuestas fueran tan cuestionadas, casi parecen como parte de los actores de la contienda y con críticas, apercibimientos y dudas mucho mayores de los que ya habían estado recibiendo, que no eran pocos, hay que ver desde 2018 y de 2021 que, como le toca a veces al árbitro, las encuestas también han sido los que han pagado el pato de los resultados de uno u otro lado. Pero lo que me interesa es esta percepción de triunfo en medio de la crisis de las encuestas. Gracias, Pepe. Pues sumando brevemente a lo que decían mis colegas, esta parte de los dos grandes bloques, solo quería sumar un punto que me parece que es muy relevante. A diferencia de lo que vimos en el 21, este temor a las alianzas, a que se viera junto el PRIAN, por ejemplo, se ha disipado, ¿no? Ya como que la gente se acostumbró, ya cada quien vota por el que prefiere, pero tienen claro que hay estas alianzas. Entonces, pues sí, estamos frente a este fenómeno donde 7 partidos se reducen a 3 opciones, en realidad, donde dos acaban siendo las verdaderamente viables. Sobre esto que comentas de la percepción de triunfo que vemos pues en estas estrategias que siguen los diferentes candidatas en este caso y las dudas que se presentan frente a las encuestas, yo quisiera recordar una cosa: las encuestas no son la elección.
las encuestas nos van mostrando una fotografía de lo que vamos observando. Y creo que mucho de lo que vamos viendo es esto, ¿no? Las encuestas al final, pues si bien son un modelo matemático basado en ciencia, en estadística, y se siguen metodologías muy estrictas para lograr la mejor estimación posible, también es verdad que reflejan lo que percibe la gente en un momento dado. Y en ese sentido, no olvidemos que un efecto que no es la primera vez que observamos es el efecto del partido en el poder. Entonces, cuando uno va a la casa de alguien a preguntarle por quién votaría si el día de hoy fuera la elección, esa persona probablemente ha recibido a servidores de la nación, otros 25 encuestadores antes que nosotros, gente que está yendo a venderle alguna idea sobre algún tipo de programa social o de partido, etcétera. Entonces, la gente no sabe realmente a quién le está respondiendo. Y en ese sentido, y no es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país, pues la gente también muchas veces tiene miedo de perder los beneficios, privilegios, programas, llámese como se quiera llamar, de qué tal que el que me estoy ahora enfrentando, a quien le estoy respondiendo, viene del partido tal. Por eso hablamos del efecto del partido en el gobierno y no quiero ver perdida este beneficio que hoy recibo. En ese sentido, por eso creo que es muy importante, pues no pensar que estamos frente a algo extraordinario, porque no lo es. Este efecto del partido en el gobierno no es nuevo, nos ha pasado antes, no pasó en la elección inmediata anterior, porque creo que también enfrentamos un escenario que en su momento pues era único, ¿no? El fenómeno que representó en su momento tanto Morena como López Obrador hace 6 años no es lo que estamos viviendo ahora, pero sí pensemos hacia atrás, en la historia que tiene nuestro país con las encuestas, con el PRI en el poder, y cómo las encuestas también marcaban pues un partido muy fuerte antes de la elección. Sin embargo, hay que tener muy presente y estar muy claros de que esto que hoy observamos en las encuestas, pues es el resultado primero de niveles de conocimiento, de comprensión del contexto que hay en el electorado, entre el electorado, y finalmente de la lejanía relativa con la que todavía nos enfrentamos a la elección. Conforme nos acerquemos a la fecha de la elección, estaremos viendo sin duda números más cerrados, más realistas, más cercanos a lo que posiblemente estaremos viendo el 2 de junio, y no hay que dejar de ver que las encuestas son eso, son una foto del momento. Y el electorado pues cada vez está más informado, está más expuesto a los estímulos de todos los partidos, de todas las candidatas y candidatos, y eso va a generar que el inicio de la campaña también marque un movimiento en las encuestas, pues sí, una fluctuación en los números que hemos estado viendo hasta ahora. Oye, Azucena, también lo que me preocupa es que hay muchos tipos de encuesta. Hay encuestas de que están haciendo hasta robots y la mayoría de la gente cuando las lee, pues no sabe ni cómo se hicieron, ni cuál fue la técnica. Tienes encuestas que son en vivienda, tienes otras encuestas que son telefónicas. Creo que se desconectó Pepe, pero... ¿Quieren que les cuente de las sí, encuestas? yo creo que es muy importante lo que decía Pepe, porque vamos a ser bombardeados, o ya estamos siendo bombardeados de diversas presentaciones, imágenes, infografías o estudios reales de opinión que muestran distintos escenarios, pero con metodologías diversas, ¿no? Yo he visto ahora encuestas en Facebook, encuestas que dicen metodologías en el ecosistema digital, las que son en Telefónica, las que son en vivienda. Yo creo que aquí, aprovechando que Pepe nos dejó el espacio involuntariamente, podrías informarle a su auditorio por supuesto, cómo leerlas. Creo que esto es fundamental. No, perdón, pero me voy a colar aquí también un poco, sumando a lo que muy oportunamente señala Siu, y es también la muestra, es decir, ¿a quién estás preguntando? También ahí pueden jugar las encuestadoras de forma muy importante, Azu. Así que te dejamos hablar ahora sí en lo que regresa nuestro queridísimo Pepe Buendía. Aprovechando el espacio, creo que es fundamental decir varias cosas. Las encuestas siguen reglas, ¿no? Esto es un método científico, es un método estadístico matemático. Entonces, es muy importante saber qué universo estamos representando. Las encuestas que hoy en día, por lo menos por su alcance, y que nos da la probabilidad de tener tenemos la misma probabilidad de selección, digamos, del encuestado,
pues siguen siendo todavía en vivienda. Las telefónicas tienen un marco muestral también muy sólido, importante. Entonces, estas dos, yo sigo pensando que son las más sólidas, sin duda. ¿Por qué? Porque finalmente nos da la posibilidad de esto, de saber que nuestro encuestado tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, esté donde esté, a partir de los métodos de muestreo. Y dos, que tenemos un marco muestral confiable, ¿no? Tenemos las secciones del INE, tenemos un marco muestral telefónico a nivel nacional, tenemos una forma, un registro de cómo debe hacerse la marcación si queremos usar estos métodos de RDD que justo nos ayudan a aleatorizar y darle la misma posibilidad de respuesta a todos los habitantes del país. Las encuestas que se hacen por otras vías, sin duda, abonan y contribuyen a ampliar, digamos, el alcance que puede tener, pues, quién nos puede responder. Sin embargo, es muy importante tener presente que no nos dan esa misma probabilidad de selección. Si nos vamos, por ejemplo, a las encuestas en Facebook, si nos vamos a las encuestas que suceden mediante un rebote telefónico, pues a quién estamos encuestando al primero, el que esté dispuesto, que eso, bueno, eso es en todas, ¿no? Pero el que está dispuesto a responder, pero al que tiene acceso a estos medios. Es decir, si yo voy a Facebook, ¿quién va a responder? Pues quien está en Facebook, a quien llega a esa página de Facebook que estoy lanzando, por la que estoy lanzando una encuesta. Si lo hago en Twitter, por ejemplo, bueno, en X ahora, tenemos esa misma situación. Solo podemos alcanzar el universo de personas que están en estas redes sociales. Entonces, eso limita realmente a quién estamos representando. Y no es que no sean válidas, es que son válidas solo para ese universo al que estamos entrándole. Entonces, es muy importante no perder de vista que cuando encontramos este universo de encuestas, pues cada una puede estar representando eso, un universo diferente de personas. Y lo que queremos, pues las más precisas son aquellas que nos permitan, pues, abarcar al mayor universo posible, en donde todos tengamos la misma probabilidad de ser seleccionados. Y una cosa que me parece fundamental en este punto es y haciendo un símil, cuando tú estás enfermo de algo, cuando algo te duele y vas al médico y te mandan a sacar sangre, no te tienen que sacar toda la sangre para saber lo que está pasando. Por eso hacemos muestras. Te sacan una muestra para saber qué está pasando con tu organismo. Y esa muestra tiene que ser, pues, representa lo que está sucediendo. En ese sentido, las encuestas no son censos, no son el día de la elección, pero nos dan un acercamiento justamente a través de generar una muestra bien hecha, que le dé a todo el mundo la misma probabilidad de ser seleccionado, pues un reflejo de lo que está pasando a nivel del universo que es el electorado en este caso. Entonces yo invito a quien hoy nos escucha a que pues revisen cuando ven las encuestas, primero que exista una nota metodológica, que esa nota metodológica refiera cuál es el universo que se está consultando y de qué manera se aseguran de esta aleatoriedad, en donde todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Que eso es lo que nos permite realmente, pues, la certeza, la precisión que puede dar o no una encuesta, ¿no? Entre otras. Ahora, a mí Chu, ¿cómo ves si tú compartes seguramente buena parte de lo que acaba de decir Azucena, pero también hay otro ángulo, y otro ángulo importante es que estamos viendo que se convierten en parte de la estrategia de la campaña, en un 100%, instrumento de... 100%. Digamos que hay dos tipos de encuestas hoy, por lo menos, hay más, pero dos importantes en este momento en el que estamos. Las encuestas que son para dar a conocer la fotografía del momento, digamos, qué es lo que está pasando, y como decía Susana, hay que estar muy al pendiente de la muestra y de la población en la cual se levantó este cuestionario o esta serie de entrevistas. Pero por el otro lado está el uso político estratégico que se le da a las encuestas. Es qué difundo, en qué momento lo difundo, si quiero provocar, como decías tú, una percepción de triunfo o de inevitabilidad de un triunfo, que es lo que parece que se está construyendo, por ejemplo, en el entorno de Claudia Sheinbaum. Hoy, por ejemplo, vemos encuestas que le dan inclusive más de 60% de intención de voto a Morena y sus aliados. Hay que decirlo que esa intención de voto nunca la tuvo ni siquiera López Obrador. Hace 6 años, cuando López Obrador, digamos, no ganó, no crió a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Hoy creo que estamos lejos de que eso se convierta en una realidad. Yo pondría sobre la mesa que digamos, en el momento que te perdimos, Pepe, decíamos que
Es muy importante que la gente distinga lo que es realmente una encuesta, lo que es una metodología, lo que es, digamos, un método científico que está detrás de un instrumento estadístico. Lo otro es estrategia, propaganda, y el público debe discernir de lo que vamos a recibir todos por WhatsApp, por redes sociales. Y ahí pues creo que los candidatos, los partidos, pues están en su derecho de jugar también con estos nuevos instrumentos, como van a ser las fake news, que va a ser también, me parece, otro elemento fundamental en este proceso electoral. Vamos a ver una cantidad de información falsa, una gran cantidad digamos, de exageración de ciertos sucesos, y me parece que ahí también estarán sobre la mesa lo que van a representar las elecciones locales. Hay que recordar, Pepe, colegas, que esta es la elección más grande de la historia del país. Van a estar en juego, además de 9 gubernaturas, prácticamente alcaldías en todo el país, salvo el estado de Durango, congresos locales, salvo el caso de Coahuila, por supuesto la renovación del Senado y la Cámara de Diputados, y me parece que a diferencia de lo que pasó hace 6 años, donde todos los candidatos, por ejemplo, de Morena, lo único que tenían que hacer era sacarse una foto con López Obrador aquí al lado y decir, ¿no? Vota por nosotros, y esa era la campaña, no había que hacer nada más. Hoy me parece que eso es insuficiente, o sea, que no por salir con la doctora Sheinbaum pegado te garantiza el triunfo. Entonces me parece que ahora sí va a tener más peso lo local y ese puede ser un diferenciador importante de cara al domingo 2 de junio. Pues mi querido Oscar, junto con las encuestas está también las campañas negativas. Y ahí hay una cosa que me preocupa. Lo estamos viendo en ambos sentidos de esta competencia bipartidista, pero también pueden significar estar tratando de comprar un seguro, pensando en una elección que se llegara a cerrar y que entonces fuera motivo para, digamos, tener elementos para impugnación. Al mismo tiempo estamos viendo otro elemento que también puede servir para impugnar, que es la violencia y particularmente la violencia política. Es un hecho que es uno de los grandes nubarrones que tiene enfrente este proceso electoral, pero también, digamos que la amplificación de ella puede servir para fortalecer aquellas posiciones que están defendiendo la idea de que la única manera de parar la violencia política es anulando las elecciones ahí donde se afecte más del 20% de las casillas. Por supuesto, eso dice la ley. Sin embargo, no deja de ser una decisión riesgosa, porque nada te garantiza que la repetición de una elección en determinados lugares, en determinados niveles de lo local, sobre todo lo local, que es donde más se dan los casos de violencia política, sea distinta cuando se repita. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo creo que para empezar tenemos que hacer una consideración. Si somos estrictos con el cumplimiento de la ley, ya hay muchos elementos para que hubiese muchas anulaciones de las múltiples elecciones que se están llevando a cabo en el país. Pero también venimos pues de un entorno en donde pues no me digan que la ley es la ley. Entonces pues no va a haber tampoco poder que lleve a este tema. Antes de que la ley fuese, que la moralidad del presidente estuviese por encima de la ley, lo que pasaba es que cuando tú estabas construyendo una campaña política, cuidabas en mucho no incumplir la ley y por tanto que en un determinado momento no corrieras este riesgo. Ese fenómeno no necesariamente lo estamos viendo ahorita. Ese fenómeno, digamos, al menos en lo nacional, en lo local a lo mejor puede jugar ahí un poco, pero ese fenómeno está haciendo mucho daño a la elección porque además se conjuga con esta delgadísima línea entre cuál es noticia falsa, cuál es campaña negra y cuál es realidad. ¿Por qué lo digo? Porque las noticias son tan inverosímiles en este momento y tan poco creíbles en lo general que para la razón y sobre todo para ciudadanos que no están involucrados al 100% como nosotros en estos temas, pues les cuesta mucho trabajo, les llevaría mucho tiempo indagar si una cosa es verdad o mentira. Pongo un ejemplo, ¿no? Veía yo el atentado a el candidato de Chiapas por el partido de Morena, en donde está denunciando que hay unos balazos, ¿no? O sea, inclusive uno que, digamos, está suficientemente informado, ve uno la información, no dice, ¿será verdad, será mentira? Porque, pues, ¿cómo va a ser que el que está siendo baleado es el candidato del partido, digamos, oficial o el partido en el gobierno, que además
pues se supone que todo está muy bien en términos de la seguridad y el presidente no ve ningún problema. Entonces, así de entrampado como mi argumento, está de entrampado la decisión de los ciudadanos. No saben a qué creerle, ¿no? O sea, no saben qué es verdad, qué es mentira, y terminas entonces creyendo lo que mejor te conviene. Eso va a pasar con las encuestas, eso va a pasar con el mejor o peor candidato, y eso va a pasar con, digamos, a la hora de que si hay una elección muy cerrada, ¿a quién le vas a creer, no? Porque en la elección cerrada de Calderón contra López Obrador había un cierto entendimiento y una cierta, digamos, división en cuanto a que, bueno, pues los que habían votado por el PRI, pues entonces, pues ya ni le jugaban. Pero los otros, que eran en donde estaban mitad y mitad, estaban en una lucha de opiniones similares. Aquí no vamos a estar en una lucha de opiniones similares. Aquí vamos a estar en función del imaginario colectivo que tú te hayas construido, en función de toda la información que te dieron, y por tanto no vamos a tener, digamos, dos bloques de verdad, ¿no? O dos bloques de creencias. Vamos a tener muchos bloques de creencias, y eso pues le va a hacer mucho daño no solamente a la democracia, sino a quien sea que ganara bajo esas condiciones. En tu expertise sobre este mismo tema, Azucena, a ver, las campañas negativas dan votos, le dan votos al partido o son para quitar positivos al contrincante. ¿La violencia política a alguien le da votos o el temor que genera puede inhibir la participación? Estos dos factores, ¿cómo pueden jugar, digamos, en las tendencias de voto? Mira, creo que hay varios puntos que son importantes en esto que señalas. Las campañas negativas muchas veces acaban teniendo la función, sobre todo, de generar conocimiento. Más que generar opinión, en realidad, acaban generando mucho conocimiento. Siempre que trabajamos estos temas, decimos que es más fácil construir una opinión donde no existe, o sea, si no te conocen, es más fácil que te conozcan, pero revertir efectos negativos que se le asocian o atributos que se le asocian a un candidato o una candidata siempre es lo más complicado en una elección. Entonces, estas campañas negativas buscan atender estas percepciones. Las percepciones negativas, por alguna razón, en la mente de los humanos siempre acaban teniendo como mayor peso que los atributos positivos. Entonces, por eso, una cosa que me parece fundamental, por ejemplo, viendo los números que hemos estado dando seguimiento de las dos candidatas principales en esta elección, es que si bien los niveles de conocimiento, por ejemplo, de la candidata de la alianza han ido subiendo constantemente en los últimos meses, su opinión no es la más positiva. Es decir, me conoce más gente, pero de manera negativa. Entonces, creo que las campañas negativas sin duda están enfocadas como justamente en esos puntos. La candidata oficial, si bien sus niveles de conocimiento en realidad casi no han variado, se mantienen muy estables, ya eran muy altos al inicio de toda la precampaña, mantiene positivos muy altos. Entonces, esa lucha entre positivos y negativos la vamos a estar viendo durante toda la campaña. No creo que nos esté modificando las tendencias, digamos, en intención de voto, pero sí nos genera una mayor recordación de las dos candidatas. El efecto que sí creo que vamos a ir viendo es el de inhibir participación cuando se tratan de temas vinculados sobre todo al ámbito de seguridad. Recordemos que si bien la narrativa oficial y la que hemos escuchado en estos días recientes es que no hay ningún problema, la verdad es que la población sí desaprueba mucho la actuación en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque finalmente es algo que lastima de manera directa. En ese sentido, aquello que esté vinculado a los temas de seguridad sí puede generar cierto temor, cierta inhibición a la participación, pero no creo que veamos realmente un movimiento sustantivo en términos de la intención de voto. Shu, pues por lo pronto los tres primeros spots de los tres aspirantes fueron dedicados al tema de seguridad. Se va a Fresnillo, dice, en uno de los lugares más inseguros del país, a abrir campaña a medianoche, a caminar para ahuyentar el miedo, que es uno de los lemas de su campaña. A ver, el tema de seguridad, sin duda es una de las principales preocupaciones del electorado mexicano. Hoy, ¿a quién crees que esté afectando más ese tema? Sí, Partiendo de lo que acaba de decir Azucena, de positivos y negativos, de atributos o conocimiento. Claro, déjame solo hacer un comentario en reacción a lo que decía Azucena, porque yo he estado tratando de analizar las estrategias que están siguiendo las dos coaliciones.
Muchos creían que el presidente López Obrador le estaba haciendo la campaña a Xóchitl Gálvez cuando continuamente la atacó en la mañanera, cuando continuamente, día tras Ajá. día, la mencionaba, la citaba y decía que no era del pueblo, que era fifí, que no vendía gelatinas, que era empresaria. El presidente sí aceleró el crecimiento de Xóchitl Gálvez, en opinión, pero al mismo tiempo hizo lo que justamente mencionaba Susana. Al mismo tiempo que le ayudó a crecer, al mismo tiempo le generó una gran cantidad de negativos. Identificó o permitió que los seguidores de Morena se dieran cuenta que no era como ellos, que no era una gente que venía del pueblo, digamos, en términos de la estrategia de Morena, y la puso, para decirlo como en términos de la 4T, la puso como una fifí, ¿no? Desmintió este mito de las gelatinas. Por el otro lado, Claudia Sheinbaum ha estado pues continuamente hablando de continuidad, ha tenido que aceptar cosas que me parece que en otro momento ningún candidato o candidata hubiera aceptado, como es que tiene que respaldar estas 18 iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente hace 3 semanas, donde claramente me parece que ella podría no simpatizar con todas, pero dice, asume su papel de continuidad, dice, esta es la prioridad de la campaña y se mantiene allí. Pero me parece que ahí está uno de los principales errores que está cometiendo la oposición en este momento. Y es que se han dedicado a atacar al presidente López Obrador, a cuestionarlo a él, y vuelvo a repetir, Pepe, colegas, que el López Obrador no va a estar en la boleta. O sea, a quien tendrían que estarle generando en este momento opinión negativa es a Claudia Sheinbaum, que es quien sí va a estar en la boleta. Y decía Susana ahorita, por eso quise retomar su participación, decía que ha sido estable los niveles de opinión de Claudia Sheinbaum. Pues claro, nadie está hablando de lo que hace ella o de lo que no ha dejado de hacer. La oposición está concentrada en López Obrador y López Obrador feliz de que la elección se trate de él. Él está queriendo que esta sea una elección de alguna manera plebiscitaria o un tipo de referéndum donde se quiera o no se quiera la continuidad de su proyecto. Y me parece que en eso Claudia Sheinbaum lleva las de ganar. Ahora voy al tema de seguridad, que en lo particular me preocupa mucho. La violencia y la inseguridad puede afectar la elección de distintas maneras. Ya lo está afectando desde este momento cuando muchos precandidatos o candidatos están decidiendo no participar para no poner en riesgo su vida o la de sus familias. Entonces ya ahí tenemos un primer efecto. Inhibir que quienes podrían ser buenos o buenas candidatas decidan no participar. Segundo efecto, estamos viendo ya pues asesinatos directos. O sea, llevamos hoy ya 2 dígitos, digamos, más de 10 candidatos y candidatos asesinados que han perdido la vida en distintos municipios del país y que claramente pues es un mensaje que, digamos, de cómo puede estar el proceso electoral. Tercer elemento, basta con que se genere la percepción de que va a haber violencia en una zona del país para que se inhiba la participación, para que la gente diga, pues no voy a salir a votar porque va a haber balazos, porque va a haber muertos, mejor nos quedamos en la casa, y eso puede afectar claramente la elección. Y por el otro lado, pues claro que podemos ver con actos de violencia, podemos ver robo de urnas, en fin, distintos fenómenos ya de violencia el día de la jornada electoral. Es decir, la violencia se puede presentar desde antes de la elección, durante las campañas, el día previo a la jornada electoral y por supuesto el día de la jornada. Y todo esto que mencionaba también Oscar, además de pues, la percepción y la desinformación que se están conjugando como parte de este mismo caldo que estamos viviendo en el país de incertidumbre en torno a la certeza del proceso, pues hay que sumarle que los árbitros están mermados. Tanto el INE está, pues digamos, viene de un proceso de desgaste público por una confrontación con el Ejecutivo Federal, que la presidenta digamos, del INE pues no ha logrado los consensos al interior para poder tener los mandos más importantes. Hay un retraso conforme al cronograma digamos, en el desarrollo del proceso electoral y el tribunal pues es exactamente lo mismo. Tenemos en la sala superior 2 vacantes de la sala superior que no nombró el Senado de la República. Tenemos por el otro lado vacantes en las salas regionales. De acuerdo con el expresidente del tribunal, Reyes Rodríguez, se esperan 18,000 impugnaciones de esta macroelección con un árbitro que está claramente mermado e incompleto en varias de sus partes. Entonces, a este clima de violencia, a este clima de desinformación, hay que sumarle la alta litigiosidad o la alta probabilidad de que muchas cosas se lleven a la controversia,
y un árbitro absolutamente mermado. Entonces me parece que sí estamos frente a un escenario complejo donde si llega a ser una elección cerrada, entonces sí vamos a tener problemas. A ver, Oscar, Xu pone un punto, una paradoja sobre la mesa que me parece muy interesante en el contexto de lo que antes comentaba Susana sobre negativos y positivos, conocimiento y atributos negativos. Y es que en efecto, buena parte del discurso, del tiempo, de los mensajes que ocupa Xochitl, los dirige contra el presidente López Obrador. Me imagino que con la idea de que es imprescindible que colgar negativos al presidente para debilitar su imagen, porque pensaría que así debilita lo que considera el principal respaldo de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, dice Xu, el tema es que dirigir las baterías contra el presidente lo que ha dejado es vía libre a Claudia de no ser, déjame decirlo de esta manera, molestada, atacada o cuestionada por la oposición. Con lo cual, digamos que también se pone en duda esta idea que pensaría que López Obrador es imprescindible para su triunfo. Yo creo, Pepe, que es iluso de parte de la oposición destinar tanto tiempo, tantos discursos y tantos mensajes para atacar a López Obrador. Ni la realidad misma de muchísimas cosas ha podido atacar la imagen y la popularidad del presidente. Es perder el tiempo, porque no lo han logrado en 6 años, no lo van a lograr en 100 días. Entonces, efectivamente, Xochitl está concentrada en esa, y no solamente como estrategia de discurso, como palabras concretas que mencionó hoy. Si el presidente me ataca, yo le voy a responder, no, señora, usted no está en la tribuna de la Cámara de Senadores donde tiene que generar ese diálogo. Usted está compitiendo por la posición que él tiene y que además en las encuestas de popularidad se la han ratificado constantemente. Y aquí sí, Azucena me podrá corregir, pero pues aquí sí estamos hablando de dos cosas diferentes entre encuestas electorales y encuestas de popularidad. Las encuestas de popularidad están midiendo, usted le cae bien o le cae mal el señor, y a la gente le cae bien el señor independientemente de que la realidad vaya en contra de él. Entonces yo creo que la oposición y particularmente Xochitl tiene que hacer cambios puntuales respecto de su propia estrategia. Uno, respecto de esta relación con el presidente, porque además el presidente se va a ir a recorrer el país y no va a haber nada ni nadie que lo detenga. Si acaso hubiese un valiente dentro del tribunal o del propio Instituto Nacional Electoral de decirle que no lo haga, pues en realidad le da una arma al presidente para que el presidente diga, bueno, pues órale, cancelen la elección y vemos de cómo nos distribuimos y de cómo nos tocan los golpes, ¿no? Este es un caso extremo. Pero en política no hay casos extremos, porque en política el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue un caso extremo y puso sobre la mesa a un candidato que no iba a ser candidato, ¿no? Entonces, a la hora de las elecciones, en una elección tan violenta, en una elección de estos elementos, pues es difícil pensarlo de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que estar como muy atentos. Si la oposición pretende, digamos, mover esta aguja de la intención de voto, pues tiene que enfocar sus baterías a lo que tiene que ser. Y por otro lado, el tema de la seguridad, sin lugar a dudas, es un tema por demás preocupante, ¿no? ¿Y por qué es por demás preocupante? Pues porque el otro día una balacera, en otro día la otra balacera, en algunos estados, ¿no?, del país, pues en realidad hay zonas a las cuales absolutamente nadie va. Pues claro que es preocupante, pero es más preocupante que la inseguridad de los balazos, que la hemos hecho algo normal. Entonces ese ya no es factor suficiente para decidir votar por uno o por otro, como no es factor suficiente, como en un determinado momento los resultados del no crecimiento económico no ha sido un factor suficiente, ¿no? Y estamos ahora, además, y hay que ponerlo sobre la mesa, pues frente a una situación en la que, al menos al día de hoy, la economía transita relativamente bien. Claro, hay muchos problemas dentro de la economía. Perdón, Pepe. Sí, pero hay crecimiento, esto sin duda. Y hay aumento de salario y... Hay aumento de salario, hay la propuesta de seguir ahogando a los empresarios con los 30 días de aguinaldo. O sea, la gente le hace sentido en lo inmediato, en su día a día, lo que está pasando en la economía. Entonces, frente a este factor, yo creo que hay que hacer una
una valoración más profunda de lo que está haciendo la oposición y digamos sobre este tema que pones tú sobre la mesa en Conversando con Buendía de ¿son dos proyectos contrastados o hasta cierto punto es un proyecto caminando y otro proyecto haciéndole el caldo gordo a ese proyecto caminando con sus errores de estrategia y de operación? O sea, un proyecto caminando y el otro reactivo. Y me das pauta para ir a la última pregunta porque se nos acabó ya el tiempo. Voy con los tres, la misma, y empiezo contigo. Azucena, ¿qué se juega el país en ese marco de elección bipartidista? Dice Oscar, de dos proyectos que a lo mejor uno le hace el caldo gordo al otro, porque el otro sí está avanzando. En cualquier caso, ¿qué es lo que nos estamos jugando con esta elección? Digo, además Creo que de traes ser... apagado el micrófono. Ahí estás. Ahí, no, perfecto. Perdón, Ya, ese no fui yo. perfecto. No, Perfecto. decía yo nada más que no hay que perder de vista que esta elección, además de ser la más grande que hemos tenido registrada, pues sin duda se juega justo como estas dos visiones de país, ¿no? ¿Por dónde queremos transitar? Me parece que un error que vemos de manera reiterada y que lo han dicho mis colegas y lo reitero, es este constante ataque a la forma de gobierno que hemos visto de una y de otra manera. No tenemos que ver las encuestas, pensemos en todos los ejercicios que ha habido a lo largo del sexenio que demuestran que se reitera, digamos, como esta valoración positiva del trabajo que ha hecho la 4T, nos guste o no nos guste, dé resultados objetivos o no los dé. Pero esta estrategia del ataque constante no es lo que la gente quiere escuchar. Y esa parte me parece que es fundamental cuando estamos pensando en esta campaña. Me parece que vamos a ver una campaña de ataques constantes, será inevitable, pero cuando tú preguntas a la gente y escuchas lo que te están diciendo, la gente lo que te dice es que se peleen entre ustedes a mí no me sirve de nada. Yo quiero continuidad. Yo quiero seguir recibiendo mi pensión más grande, seguir recibiendo un salario mínimo más alto. Y creo que estamos perdiendo de vista esto. O sea, estamos dejando de ver que lo que la gente quiere es sentirse y saberse escuchada, más allá de si eso funciona a nivel macro o no. Y esa parte, me parece que la oposición está perdiendo la oportunidad en algunas de sus estrategias de hacer sentido de esta continuidad. Y es algo que hemos escuchado mucho allá afuera, que ustedes se peleen, pues qué bien, pero eso a mí no me sirve de nada. Eso al contrario, afecta mi interés directo, porque eso es una estrategia que no pensemos solo a nivel federal, pensémoslo también a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal. Esta idea de confrontación constante que sin duda la oposición ha tenido como bandera. Acabo de perder la comunicación, me siento muy débil. ¿Sí me escuchan? Sí, acá de este lado te escuchamos. De repente te cortas un poco, pero escuchamos. Creo que lo perdimos, ¿verdad? Sí, pues si quieres concluir. Pues nada más para cerrar la idea y les paso el micrófono, me parece que estamos perdiendo justo la posibilidad de realmente escuchar una campaña que, como decía Oscar, realmente representa una alternativa. Al parecer, esta idea de atacar constantemente no está representando una alternativa viable para la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque nos estamos montando en el ataque ni siquiera a la candidata, sino al presidente y a su forma de gobierno, que hemos visto una y otra vez, pues que no desagrada a la población, más allá de los números y los resultados que podemos discutir de otra manera. Y nada más para cerrar, me gustaría sumar a lo que decían de seguridad. La seguridad también pone en juego algo que es lo que me toca a mí señalar. Les decía hace un rato que para que una encuesta también sea más precisa, necesitamos que todo el mundo sea igualmente, tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. La seguridad en gran parte de este país hace que muchos municipios no tengan esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no te dejan entrar. No olvidemos que los encuestadores al final del día es gente que no vamos a exponer sus vidas o su seguridad personal en ciertos lugares del país para escuchar a la gente que vive en esas zonas. Entonces, sin duda, este tema también nos está afectando el tipo de información al que tenemos acceso. Nada más para no perderlo de vista. Muchas gracias, Pepe, y gracias por la posibilidad de compartir con este extraordinario panel de participantes. No, al contrario, muchas gracias a ti, Azucena, y pues una disculpa, volví a tener problemas de comunicación, pero ya estoy aquí reconectándome por el teléfono y pues... Voy a pensar que es personal, Pepe, es conmigo. Sí, yo sé, pero cierro con ustedes, con Oscar y con Shu,
sobre el mismo punto. ¿Quieren agregar algo así? ¿Qué nos estamos jugando en esta elección? Sí, Antes yo de despedirnos. sí, Pepe, yo diría que claramente de fondo, el debate es si queremos un país con un partido dominante o hegemónico o un país plural. Me parece que ahí está buena parte de la discusión que tendremos las siguientes 14 semanas. Evidentemente, además de la elección presidencial, está en juego el Congreso de la Unión, si va a haber división de poderes, si va a haber equilibrio entre el legislativo, ejecutivo y por supuesto el poder judicial, que ahora pues está en medio con esta propuesta de reforma que ha puesto el presidente López Obrador sobre la mesa. Me parece que esa es la discusión de fondo, si México quiere seguir siendo un país plural o quiere regresar a una etapa de partido hegemónico. Y yo solo destacaría tres aspectos importantes. Esta, como le decía, es la primera vez que no está en las últimas 5 elecciones federales del presidente López Obrador, cosa que es una novedad y habrá que ver cómo se aprovecha. Segunda cosa que hay que destacar es que es la primera vez que el PRI no tiene candidato presidencial. O sea, en 100 años es la primera vez que el PRI no postula un candidato propio. Yo estoy intrigado de qué van a hacer los priistas, digamos, de antaño, la generación, digamos, de mis papás, de los abuelos de muchos, porque probablemente se sienten más identificados con Morena, por toda esta cercanía que tienen con el echeverrismo y con esa visión, digamos, más de los 70s, que con el PRI actual, ¿no? De Alejandro Moreno y compañía. Entonces me parece que es interesante ver cómo se van a comportar frente a una candidata que no es priista, que ni siquiera dice militar y que ni siquiera le gustan los partidos, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa, digamos, con esta situación de que es la primera vez que el PRI no presenta un candidato en su historia. Y tercer elemento, lo menciono muy rápido, a mí me parece que las protagonistas van a ser las mujeres. Vamos a tener por primera vez una mujer presidenta de México. Vamos a tener varios estados donde las candidatas a las gubernaturas son solo mujeres. Guanajuato, por ejemplo, compiten puras mujeres. Morelos compiten puras mujeres. Va a crecer la representación también en las alcaldías. De los casi 20,000 cargos de elección, los partidos tienen que postular la mitad de candidatas a cargos de elección, con lo cual claramente del 28% de mujeres alcaldesas que tenemos ahorita va a crecer este número, y además son 4 millones más de electoras que hombres. Entonces me parece que las mujeres van a jugar un rol importante en esta elección. Habrá que ver después del proceso cómo se puede revisar este efecto de su participación, tanto como candidatas como en la participación electoral. Y muchas gracias, Pepe, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Xu Tenorio, muchísimas gracias como siempre. Lástima, perdón por las interrupciones, pero la tecnología no perdona, Internet menos. Cierro contigo, mi querido Oscar. En el marco de lo que acaba de decir Xu, ¿tú ves que vaya a haber plan C o no? Porque es en buena medida lo que definiría o respondería a buena parte de sus preocupaciones. Pues mira, yo creo que está viendo plan A, plan B y plan C, y te voy a decir por qué. Porque los mexicanos no le creímos a Andrés Manuel. Los mexicanos creemos que lo que dice Andrés Manuel no es verdad. Y hay una verdad máxima de Andrés Manuel. Hace lo que dijo que iba a hacer. Mandó al diablo nuestras instituciones, y ahí tienen a los órganos autónomos, y ahí tienen a la Suprema Corte de Justicia. Dijo que iba a mandar sus reformas, que iba a construir la refinería a costa de lo que fuera, construyó la refinería. Y así me puedo ir por muchísimos temas. Entonces, contestando tu pregunta y la pregunta anterior, pues ¿a qué nos enfrentamos? A ver si los mexicanos estamos jugando con fuego y estamos poniendo a prueba lo que el presidente dijo. Y eso pasa precisamente por el Congreso. Si los mexicanos vamos a darle la mayoría a Morena y por tanto todas estas reformas de las cuales se ponía sobre la mesa y que además han sido muy discutidas, digamos, en la arena pública, si las ejecutan o no las ejecutan. No es un tema de que, o sea, y también, y no es solamente respecto a las verdades que ha dicho en los últimos 6 años y en esa elección, las verdades que se dijeron antes, si nos iba a convertir en un país como Venezuela, si era un comunista arraigado. Entonces, pues lo que nos jugamos es probar si nos dijo o no nos dijo la verdad, y ya nos ha probado muchas veces que la verdad sea dicha y sea ejecutada. Hasta el 4 de junio que vayamos a las urnas. Por lo pronto vienen 3 meses intensos y yo, Oscar, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Oscar Sandoval, experto en comunicación. Muchas gracias, mi querido Oscar. Perdón por esta transmisión. A ustedes, faltaba más. Mala técnicamente, pero bueno, ni modo. Xu Tenorio, un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y
Gracias a por ti, supuesto, Pepe. a Azucena. Muchas gracias, Azucena Chaires, experta en asuntos de encuestas. Les agradezco mucho a los tres su tiempo, participación y paciencia. Y por supuesto a usted, a todos los que hayan estado Gracias, con nosotros Pepe. conectados hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, y por lo pronto que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen bien. Ellos